En Colombia, solamente 43% de las nuevas empresas logran llegar a los 5 años de vida. Este índice es mucho menor en sectores de la economía donde se encuentra la mayor parte de la población. Las cifras son bastante alarmantes, considerando que todos estos emprendimientos que mueran a temprana edad dejan pérdidas de dinero, de esfuerzo, desgaste emocional, relaciones rotas y cientos de recursos mal invertidos. Los estudios que buscan comprender este fenómeno señalan en común al menos 3 principales factores que afectan negativamente la permanencia en el tiempo de una nueva empresa. Primero, crear negocios donde hay demasiada competencia en sectores con bajo potencial de ventas. Segundo, falta de innovación con proyección en el largo plazo, para no hacer lo mismo que hacen todos los competidores. Tercero, motivaciones y disciplinas equivocadas respecto a los propósitos fundamentales de la organización y de su administración. Pero lo que con frecuencia no se reconoce es que todos estos factores tienen mucho que ver con asuntos de la ética cristiana. Hay una relación directa entre la moralidad cristiana y el éxito del negocio y, por extensión, el desarrollo económico de la nación. Los valores éticos que Dios nos ha dado para el manejo de asuntos económicos han sido esenciales para promover el desarrollo de pueblos, naciones, personas, familias, a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando estos valores desaparecen, la sociedad cae en desgracia, afectando la justicia entre los seres humanos, afecta la salud, el conocimiento e inclusive la fe. Así, es vital para su propio éxito y el florecimiento económico del país que los empresarios cristianos abracen las enseñanzas bíblicas y las apliquen a su labor. Exploremos algunos grandes principios de la ética cristiana que son directamente relevantes a los negocios. A veces, en la percepción popular, el empresario se tilda como injusto o no confiable. Pero para el éxito del negocio a largo plazo, es vital construir relaciones de confianza para que los clientes sigan patrocinando a la empresa con el pasar del tiempo. Empresarios y empleados deben ser íntegros y justos, tratándose entre sí con honestidad y generosidad, contribuyendo así para el bien de la comunidad. Esta ética de integridad y justicia es buena para los negocios, mejora su reputación y así crea un ambiente favorable para el negocio a largo plazo. El apóstol Pablo ennoblece el concepto del trabajo en Efesios capítulo 6. Los empleados deben trabajar incondicionalmente, no trabajar solamente lo mínimo como para no ser regañados o no meterse en problemas. No deben esforzarse solamente cuando tienen a alguien cerca supervisando, ni trabajar con negligencia o distraídos. Todo lo deben hacer como para Cristo, porque tienen una recompensa inimaginable en el Señor, en el mundo que está por venir. Si los jefes y los empleados cristianos trabajan de maneras marcadas por la justicia y la integridad, ¿cómo sería el ambiente laboral? ¿Cómo sería la fama que ellos ganan ante sus clientes? Esto implica que tal como Dios actúa en crear el mundo y hacer florecer la naturaleza, también nosotros tenemos la capacidad de hacer crecer, multiplicar, crear soluciones o emprendimientos donde hay necesidades, inventar lo que aún no existe o mejorar lo que ya existe. Dentro de los propósitos fundamentales de una empresa debe ser claro el compromiso de generar beneficios económicos. No es un asunto del amor al dinero, aunque a veces la avaricia sí distorsiona lo bueno de la productividad.
La rentabilidad del negocio asegura que se pagarán los salarios a tiempo, se mejorarán los productos, se aumentará la sostenibilidad a largo plazo e inclusive se lograrán abrir más puestos de trabajo en otros lugares. Dios es dueño de todo y nosotros somos mayordomos de su mundo, administrando lo que a Él le pertenece. Pero ser mayordomo no es meramente lenguaje religioso que justifica que el empresario solo se enfoque en su propio negocio. Más bien, el mayordomo cristiano administra sus recursos y negocios de manera que Dios pueda bendecir al entorno a través de ellos. A nosotros nos compete la actividad económica de ocuparnos en crear productos que bendigan al entorno, ahorrar en aras de preparar el futuro y bendecir a otros. Habitualmente, cuando pensamos en cómo un empresario o un profesional bendice a otros, se piensa en términos de las donaciones benéficas. Indudablemente, cuidar al pobre es un acto de piedad que brota del mismo trono de Dios. Sin embargo, el propósito de Dios no se queda en acciones de asistencia al necesitado entregándole donaciones. ¿Qué tiene mayor impacto en la vida de una persona necesitada y su entorno? ¿Satisfacer una necesidad inmediata o ayudar a la persona a recuperar su independencia económica permanentemente y contribuir con su labor al resto de la sociedad? Claro que la movilización de la persona necesitada, extendiéndole la oportunidad de ser un mayordomo proactivo que edifica y enriquece al entorno, sirve mejor a la sociedad, especialmente a la persona previamente tan dependiente. En conclusión, los negocios con mayores posibilidades para perdurar en el tiempo son responsables socialmente, aportan transformación a la comunidad, generan florecimiento económico de las personas, pero además bendicen a la misión de Dios, aportando recursos para las acciones misionales que realiza la Iglesia. Asimismo, cada miembro de la Iglesia aporta con su propia vocación en todo lugar al trabajo que Dios continúa haciendo en medio nuestro. Dedicar nuestros negocios a Dios es un buen punto de inicio. Luego, actuar consecuentemente en todo, reflejando el carácter de Cristo en todo, predicará al mundo que el reino de Dios y su justicia está en medio nuestro.